Nunca supe exactamente en qué momento la vecindad dejó de sentirse como un lugar pobre pero cálido, y comenzó a transformarse en algo parecido a una jaula oxidada, encerrando ruidos que ya no pertenecían a nadie. Lo noté primero en las paredes. Siempre habían estado desgastadas, pero de un tiempo para acá parecían exhalar humedad como si respiraran a mis espaldas. Yo caminaba por los pasillos con la sensación de que alguien más caminaba conmigo, pero cuando volteaba, solo encontraba sombras inclinadas en ángulos imposibles, como si no quisieran corresponder a la forma de los objetos que supuestamente representaban. Y aún así, yo me obligaba a pensar que era mi imaginación. Pero ese día no. Todo comenzó en la mañana, cuando el sol se negaba a entrar del todo a la vecindad. Era raro. Incluso en días nublados, siempre alcanzaba a colarse algo de luz, aunque fuese pálida. Pero esa vez, la claridad quedó atrapada sobre los tejados, sin decisión de bajar. Caminé hasta el barril donde suelo dormir, pero no me animé a entrar. Parecían brotar susurros desde dentro, como un viento muy leve que arrastrara palabras incompletas. Me alejé sin querer mirar más. Vi entonces al señor Barriga llegar, rígido, caminando como si cargara algo más pesado que el maletín donde traía las cuentas. Su hijo ñoño venía detrás, muy quieto, demasiado quieto, sin su acostumbrada torpeza ruidosa. Tenía los ojos muy abiertos, como si algo lo estuviera obligando a no parpadear. Yo les observé desde lejos, y aunque siempre trato de ocultar que me da miedo de verle meses de renta al señor Barriga, esta vez lo que sentí no fue miedo por la renta, sino miedo por él. Por la forma en que parecía no ver nada de lo que tenía enfrente, como si solo siguiera un hilo invisible que lo arrastrara hacia el patio central. Pero todo eso era apenas un murmullo. El verdadero silencio vino después. Fue cuando Kiko apareció. Yo estaba sentado cerca del lavadero, abrazando mis rodillas para no sentir el frío extraño que recorría el lugar, cuando lo vi acercarse desde el fondo del pasillo. Su figura era inconfundible. El uniforme azul, los tirantes, la gorra. Pero ese día algo estaba fuera de lugar. Caminaba como si no pudiera coordinar los pasos, avanzando con movimientos bruscos, repentinos, y su cabeza daba pequeños saltos, como si reaccionara a sonidos que nadie más podía oír. Lo más raro era que no inflaba sus cachetes, ni de enojo, ni de orgullo, ni de nada. Solo los tenía tensos, rígidos, como si estuvieran sosteniendo un gesto que no se decidía a salir. Doña Florinda lo seguía unos pasos atrás. Noté que llevaba el mandil manchado, solo que no se distinguía si era polvo, salsa o algo más. No caminé hacia ellos. Algo en mi panza me dijo que no debía acercarme. Ella tampoco me miró, aunque sí alcancé a escuchar cómo apretaba la respiración, como si contuviera un sollozo. Daba la impresión de que quería tocar el hombro de Kiko, pero cada vez que lo intentaba, su mano se retraía. Nunca había visto a la doña así. Nunca. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. No un grito. No una palabra. Un golpe seco, hueco, retumbando desde la casa de don Ramón. Al principio pensé que era él peleándose con la puerta, porque siempre la cerraba de forma brusca. Pero esta vez, y lo recuerdo con demasiada claridad, el golpe venía desde adentro, no desde el marco. Un golpe que se repetía con intervalos irregulares, como si alguien estuviera tratando de acallar algo. O a alguien. Me quedé inmóvil. El corazón me latía tan fuerte que creí que todos podrían escucharlo. Doña Clotilde salió casi al instante, mirando en dirección a la casa de don Ramón, con el rostro tan pálido que parecía hecho de tiza. No sé si era la luz, o la falta de ella, pero sus ojos parecían más hundidos de lo normal, casi brillantes. Cuando intentó acercarse, Kiko se interpuso sin que ni siquiera pareciera darse cuenta de que lo hacía.
Pasó frente a ella, y aunque no la empujó, la doña retrocedió como si hubiese sentido una corriente helada atravesarle todo el cuerpo. Fue allí cuando entendí que no debía estar en el patio. Di un paso hacia atrás, luego otro, hasta pegar la espalda contra la pared. Me quedé quieto. No supe si quería correr o esconderme, pero mis piernas no obedecían. Todo era silencio. Un silencio tan espeso que parecía tragarse hasta mi respiración. Entonces el profesor Girafales entró al patio. Y ahí supe que lo que estaba pasando no era normal. El profesor siempre caminaba erguido, tranquilo, con ese aire de quien cree que puede explicar cualquier cosa si lo plantea con palabras difíciles. Pero esa vez, sus pasos eran vacilantes, como si se hubiese equivocado de mundo. Traía un pequeño ramo en la mano, aunque no sé si lo recordaba. Su mirada iba de un sitio a otro, tratando de encontrar algo que hiciera sentido. A buenas horas vienes, habría dicho doña Florinda normalmente, pero ya no quedaba normalidad para decirlo. Ella estaba quieta. Solo miraba a Kiko. Kiko, en cambio, miraba algo que nadie más podía ver. Fue entonces cuando el siguiente ruido llegó, y ese sí me quitó el aire. Otro golpe, más fuerte que el anterior, desde la casa de don Ramón. Y después, un silencio aún peor. El tipo de silencio que se siente como si alguien hubiera apagado todo lo vivo dentro de un cuarto. Yo no podía moverme. Querían que me alejara, que me escondiera en el barril, pero ni siquiera podía girar la cabeza. El señor Barriga intentó hablar, pero las palabras murieron antes de salir de su boca. El profesor dio un paso adelante. Y entonces, Kiko sonrió. No una sonrisa alegre. Tampoco una sonrisa de burla. Era una sonrisa torcida, rígida, como si sus músculos no estuvieran acostumbrados a hacer ese gesto. Una sonrisa que no tenía nada que ver con Kiko. Una sonrisa que no pertenecía a ningún niño. Y mientras esa sonrisa iba creciendo poco a poco, yo sentí algo frío treparme por la columna, como si mi propio esqueleto quisiera escapar de mi cuerpo. Su mirada se clavó en la puerta de la casa de don Ramón. Y yo supe, sin que nadie me lo dijera, que algo terrible estaba por ocurrir. Algo que ya había comenzado. Algo que no tenía vuelta atrás. Lo que pasó después ocurrió tan rápido y tan lento al mismo tiempo que a veces creo que todavía lo estoy viviendo, atrapado en un instante que nunca termina. Kiko seguía con esa sonrisa que no era suya, una mueca estirada como si la hubieran dibujado sobre su cara sin pedirle permiso. La puerta de la casa de don Ramón apareció entreabierta, dejando escapar un hilo de oscuridad más denso que cualquier sombra de la vecindad. Yo no sabía cómo una casa tan pequeña podía contener tanta oscuridad dentro. El profesor Girafales, siempre tan valiente cuando se trataba de regañarnos, dio unos pasos hacia la puerta. Pero cada paso parecía torcerle la espalda, como si algo lo empujara hacia el suelo. El ramo que tenía en la mano cayó, quedando tirado a un lado del lavadero. Nadie se movió para recogerlo. La doña Clotilde murmuró que tal vez tenía que pedir ayuda, pero su voz sonó como si la estuviera diciendo desde el fondo de un pozo. No era miedo normal. Era algo más. Una sensación de que la vecindad ya no era nuestra, como si algo se hubiera metido entre sus paredes y hubiera cambiado de dueño sin avisarnos. El golpe desde dentro de la casa de don Ramón se repitió. Ya no era solo un ruido. Era un aviso. Era la confirmación de que algo estaba mal, muy mal. En cuanto sonó, Kiko inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando un mensaje privado. Yo quería gritar. Quería correr. Pero mis piernas seguían clavadas al piso, y mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mi estómago para que no se notara. La puerta se abrió un poco más. Don Ramón salió. Pero no como solía salir, quejándose, rascándose la cabeza, moviéndose con su descuido habitual. No.
Su figura apareció rígida, tambaleándose, con la ropa arrugada y el rostro demasiado pálido, casi cenizo. Caminaba despacio, como si le hubiera tomado horas decidir cómo mover cada músculo. No traía ninguna herida visible, pero había algo en su expresión. Algo hundido, cansado, como si hubiera visto algo tan terrible que ya no le quedaba alma para describirlo. El silencio se volvió insoportable. Fue entonces cuando el señor Barriga intentó decir su nombre, pero lo que salió de su garganta fue un sonido ahogado, como si el aire mismo se negara a cooperar. Ñoño se escondió detrás de él, temblando, aunque no lloró. Ni siquiera pestañeó. Era como si hubiese perdido la capacidad. Cuando don Ramón levantó la vista, por un segundo pensé que iba a pedir ayuda. Pero no. Su mirada pasó por encima de todos nosotros, como si no nos reconociera, como si no recordara en qué mundo estaba. Y entonces, sin ninguna explicación, sin ningún gesto previo, se desmayó. Cayó al piso como un saco sin fuerza, pero aún así el golpe sonó más fuerte de lo normal, demasiado fuerte para un cuerpo que simplemente pierde el conocimiento. Lo que me heló la sangre fue ver que nadie se movió para ayudarlo. Ni siquiera doña Clotilde. Como si todos estuviéramos atrapados en una fotografía rota. Solo una persona reaccionó. Kiko. Se adelantó unos pasos y se quedó al lado de don Ramón. Su sonrisa no se movió, pero sus ojos tenían un brillo que nunca le había visto. Un brillo que no era de alegría. Era como el reflejo de un fuego que solo él estaba viendo. Y cuando inclinó la cabeza sobre el cuerpo inmóvil de don Ramón, sentí un zumbido en los oídos, como si la vecindad entera estuviera conteniendo la respiración. Doña Florinda al fin se movió. Se acercó, pero no para detener a Kiko. Era como si tampoco lo reconociera. Como si lo viera como un extraño. Cuando puso la mano en su hombro, él ni siquiera reaccionó. Pero ella sí. Retiró la mano de inmediato, como si hubiera tocado una superficie helada. Ahí entendí que algo había roto a Kiko por dentro. Algo que nadie vio. Algo que había ocurrido antes de que saliera de su casa esa mañana. No sé si fue entonces o después, pero la doña empezó a llorar sin hacer ruido, con lágrimas gruesas que corrían sin que su rostro cambiara. Lloraba como alguien que ya sabía lo que iba a pasar. El profesor intentó acercarse, quizás para entender, quizás para detener algo, pero cuando Kiko levantó la mirada, el profesor retrocedió. Yo jamás lo había visto retroceder ante un niño. Nunca. Fue ahí cuando sucedió lo inevitable. Doña Florinda llamó a Kiko. No en voz alta. No como regaño. Lo llamó como una madre que suplica. Como alguien que intenta alcanzar a un ser querido que está desapareciendo delante de sus ojos. Pero Kiko ya no estaba escuchando. Caminó hacia su casa sin mirar atrás, lentamente, como si siguiera un camino que solo él podía ver. El interior oscuro lo tragó. Y antes de que la doña pudiera entrar detrás de él, la puerta se cerró sola. De golpe. Tan fuerte que el sonido rebotó por toda la vecindad. Ella golpeó la puerta. Rogó. Suplicó. Pero nadie, ni siquiera el profesor, pudo hacer que se abriera. Los minutos se hicieron eternos. Hasta que, finalmente, el ruido llegó. Un solo golpe. Uno. Pero ese golpe tuvo algo que ningún otro había tenido. Final. No sé cómo explicarlo. Fue un sonido que no necesitaba repetirse. Un sonido que significaba que algo había terminado para siempre. La doña dejó de golpear la puerta. Se quedó quieta. Inmóvil. Luego se apoyó en la pared, como si ya no pudiera sostenerse sobre sus piernas. El profesor tomó la manija para intentar abrir. La puerta cedió, pero él no entró. Solo miró. Y retrocedió de inmediato, como si hubiera visto algo que su mente se negaba a aceptar. La doña tampoco entró. Nadie entró. Y yo.
Yo ni siquiera respiraba. No hubo gritos. No hubo más ruidos. Solo un silencio tan profundo que parecía devorarlo todo. Ese día, nadie volvió a ver a Kiko. Ni a su madre. El profesor no volvió a la vecindad. El señor Barriga dejó de cobrar la renta por meses. Ñoño no quería volver a acercarse. Doña Clotilde no mencionó una sola palabra del tema. Don Ramón nunca dijo lo que vio dentro de su casa. Nunca. Y yo sigo durmiendo cerca de mi barril. Pero desde entonces, cada madrugada, escucho pasos pequeños en el pasillo. Pasos que se detienen justo detrás de mí. Pasos que no pertenecen a nadie que siga viviendo en esta vecindad. Y una sonrisa. Una sonrisa que no es mía. Ni de nadie vivo. Una sonrisa que me observa desde la oscuridad. Esperando. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...